7 de diciembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan César Ron, asambleísta del PSC por Guayas, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. La respuesta del gobierno a la observación de la Asamblea Nacional a la Proforma 2019. ¿Se ratificará la Asamblea en esas 17 recomendaciones o se da por satisfecha? Además, estará con nosotros César Litardo, el asambleísta de Alianza País por los Ríos, coordinador de bancada. La nueva mayoría en la Asamblea designó vicepresidente a un ciudadano independiente de Alianza País, presentado por el presidente Lenín Moreno. ¿Eso significa un traspaso parcial del poder del Ejecutivo a la Asamblea o un afianzamiento de la estabilidad? Y también estará con nosotros Jorge Corozo, asambleísta de Alianza País por Chimborazo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos. Él es el ponente del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. La supresión de sanciones administrativas y con conformidad con instrumentos internacionales de derechos humanos, pero se omite invalidar prácticas monopólicas del Correato en reformas a la Ley de Comunicación. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Fabián Carrillo, ministro subrogante de Economía y Finanzas, con fecha de diciembre 10, respondió a la Asamblea Nacional las recomendaciones a la Proforma 2019, el Plan Presupuestario Cuatrianual 2019-2022 y el límite del endeudamiento público, según ordena la Constitución. Está con nosotros César Ron, asambleísta del PSC, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Un gusto estar esta mañana con ustedes. En términos generales, antes de examinar temas puntuales, ¿es satisfactoria la respuesta o dora la píldora al mismo paquete? Alfredo, la proforma ha sido revisada por el Ejecutivo, ha acogido muchas de las observaciones enviadas por la Asamblea Nacional, pero no podemos resolver todavía los temas de fondo. Si bien, por ejemplo, se ajusta el precio del petróleo, baja de 58 a 50 dólares, eso implica pues que el Estado ecuatoriano va a recibir, o mejor dicho, va a dejar de recibir 1.600 millones de dólares menos, que los tiene que ajustar vía, 1, disminuir las importaciones de combustibles, 2, se ajusta por la baja del precio del petróleo, y 3, tendrá que revisar el próximo año de manera seria, frontal y clara el tema de los subsidios a los combustibles, que representan más o menos 4.200 millones de dólares en el Ecuador y que hoy la economía ecuatoriana no los puede solventar. Por otro lado... Bueno, vamos a ver puntualmente las diferentes observaciones. Respecto al límite del endeudamiento, que es fundamental, se afirma que se aplica el artículo 123 del Código de Planificación y Finanzas, pero se concluye que a octubre de 2018 el saldo de la deuda pública es 49.069 millones de dólares y se indica como porcentaje del PIB el 44.83%. Es decir, que se ha superado ligeramente el techo. ¿Es esto correcto? Así es, Alfredo. El techo de endeudamiento del Ecuador está sobrepasado del 40% que manda la Constitución y la ley. Pero no llega a lo que se hablaba de más del 60, del 70. Bueno, porque ha crecido el PIB. Al crecer el PIB disminuye el porcentaje del endeudamiento. ¿Pero el PIB ha crecido realmente o es que lo crecieron en el presupuesto? Bueno, eso lo tenemos que ver. Usted sabe que el PIB lo vamos a poder determinar cuando a final de cada ejercicio económico podamos determinar exactamente cuál ha sido el PIB del Estado ecuatoriano. Pero más o menos el PIB del Ecuador va a ser alrededor de 113.000 millones de dólares. Por lo tanto, pues al crecer el PIB baja el porcentaje de endeudamiento. En el plan cuatrianual deberíamos llegar a un déficit primario
casi cero o muy ajustado a cero, para ajustarnos a la norma macrofiscal que establece pues que el endeudamiento del Ecuador no debe ser mayor del 40% sobre el Producto Interno Bruto. Así es que todos estos ajustes los tendremos que ir analizando y evaluando en el tiempo, año a año, trimestre a trimestre. La Comisión de Desarrollo Económico va a llamar... Bueno, pero el análisis comienza ahora, venga a dar cuenta en la Asamblea si se Nacional. hace un porcentaje sobre un PIB inflado en el 9%, ¿qué valor tiene ese cálculo, esa previsión, esa proforma presupuestaria? Porque es lo que presupone el gobierno. Bueno, Alfredo, si es que el PIB estaría inflado en un 9%, pues el endeudamiento del Ecuador va a ser ajustado en ese 9% más, es decir, que ahí estaríamos llegando pues aproximadamente al 50% sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, la norma está sobrepasado, el techo de la deuda está sobrepasado, pero el tema no es ese, el tema es que el Ecuador tiene un déficit fiscal muy alto y el Ecuador necesita salir a los mercados internacionales, a los multilaterales, a buscar un financiamiento de 9.000 millones de dólares cada año. Bueno, ha salido a China ahora. Públicas. ¿Qué opina usted sobre el nuevo endeudamiento con China? ¿Por qué no con un acreedor con el cual tenemos una deuda controvertida? No tenemos salida, Alfredo, tenemos que buscar créditos internacionales, tenemos que estabilizar la economía del país. Los 1.000 millones que China ofrece, le ofrecen buenas condiciones o mejores condiciones que las que tenía anteriormente. 6.25 es una buena tasa como están los mercados, ya como está el riesgo del Ecuador el día de hoy. El riesgo país pasa de 800 puntos. De entrada usted ya tiene 8% si sale a los mercados internacionales de interés. Por lo tanto, pues lo que China le ha dado al Ecuador es un préstamo bastante bueno, en excelentes condiciones, que le va a ayudar al Ecuador a tener cierto oxígeno hasta poder llegar a los multilaterales de crédito a buscar un financiamiento definitivo y además hacer pero los ¿qué hay ajustes sobre que se el requieren en la economía endeudamiento nacional? Que aún está pendiente de pago con China y que se refiere a los proyectos emblemáticos del gobierno de Correa que fueron construidos por empresas chinas, que fueron construidos con sobreprecios y que están inconclusos? Bueno, eso tiene que negociar el gobierno y sentarse en una mesa con China, porque si los proyectos emblemáticos no funcionan y no se han cumplido con los contratos, ese es otro problema que tiene el Ecuador y que hay que afrontarlo con absoluta frontalidad y claridad. El Ecuador no puede dejarse meterme un gol por la galleta, así sea China la que le está ayudando y que le está prestando dinero. Si los proyectos hidroeléctricos no funcionan, tendrán que hacerse ajustes de precios. China tendrá que asumir la responsabilidad del costo que va a implicar arreglar y reparar los proyectos hidroeléctricos para que funcionen bien. El Ecuador, por su lado, tendrá que negociar los precios y las deudas que tienen pendientes, también los intereses y, por otro lado, los pagos, Alfredo. No se puede recibir las obras ni tampoco se puede pagar las obras si las obras no están concluidas eficientemente como demanda el Estado ecuatoriano. Ahora, hablando de obras, sobre ingresos permanentes, acerca de los 1.000 millones de dólares por nuevas concesiones de obras públicas que fueron objetados por la Asamblea como ingresos permanentes. La respuesta es que sí están justificados. ¿Es esto real? Bueno, el Ejecutivo en el documento que envía a la Asamblea manifiesta que el norma estándar internacional establece que los 1.000 millones de concesiones de los 3.000 millones que van a recibir se convierten en ingresos permanentes todos los años. Esto es un tema de evaluación, este es un tema de clasificación de cuentas, o lo ponemos en ingresos permanentes, o lo ponemos en el activo corriente, o los ponemos en un ingreso extraordinario. En todo caso, el gobierno insiste... Pero ya son 1.000 millones y tenemos antes el 9% de diferencia en el PIB. Bueno, vamos sumando. Alfredo, el tema de los 1.000 millones tiene otras consecuencias, porque si el gobierno nacional, el Ejecutivo insiste que los 1.000 millones son permanentes, entonces tiene que hacerse otro ajuste. Tiene que entregarse el 21% de los 1.000 millones a los GATS municipales y a las prefecturas, y eso tampoco está ajustado en la proforma presupuestaria. Así es que si el gobierno quiere manejar un concepto de un manejo de cuenta estándar internacional y que los 1.000 millones de las concesiones se convierten en un ingreso permanente, está muy bien. Ahora tiene que entregar 21% a los GATS municipales. Sobre ingresos petroleros, usted señaló que se ajusta el precio previsto de 58.99 dólares por barril a 50.05. ¿Es aceptable el reajuste que afecta a ingresos y subsidio a combustibles o se tendrá que ir necesariamente a eliminar el subsidio a los combustibles?
Alfredo, el ajuste de 58-50 le hace un hueco al Ecuador de 1.600 millones más. El Ecuador tiene que entrar en una política clara en el manejo de los subsidios focalizados en el tema de las importaciones de los combustibles. Sin duda, por la baja del precio del petróleo, el Ecuador va a tener una disminución de compra de petróleo de más o menos 600 millones de dólares, pero al final del día el Ecuador tiene que tomar una decisión el próximo año qué va a hacer con los subsidios de los combustibles. Los combustibles bajaron los subsidios de 4.700 a 4.200. Sin embargo, 4.200 millones sigue siendo una cifra muy grande, porque este año los subsidios eran apenas de 3.100 millones. Por lo tanto, si este año eran de 3.100 y el próximo año van a ser de 4.200, sigue habiendo 1.200 millones de dólares adicionales que el Estado ecuatoriano tiene que subsidiar en el año 2019. ¿Qué va a hacer el gobierno si la sábana solo nos da para 3.100? Los otros 1.200 alguien los tiene que pagar. Por lo tanto, ha llegado la hora. Pues ya sabemos que alguien, siempre, alguien es el mismo de siempre, el pueblo ecuatoriano. Bueno, en el caso de las gasolinas, Alfredo, no los paga el pueblo, lo tienen que pagar los dueños de los carros, los dueños de los vehículos. ¿Y ellos que no son pueblos? Porque hay de todo ahí. Bueno, pero el pueblo no anda en carro propio, el pueblo anda en bus, Alfredo. Por eso se dice demagógicamente también con los subsidios sociales, pero el pueblo somos todos. Todo el pueblo ecuatoriano estamos de acuerdo que el pueblo ecuatoriano mejore sus condiciones de vida. ¿Por qué no puede tener el pueblo ecuatoriano un carro para transportarse, un carro propio con su familia? Ese es un derecho que tenemos todos a mejorar nuestras condiciones y a prosperar. Así es que esto es fundamental. Pero ha llegado la hora de ajustar el modelo de gratuidad que ya no funciona más en el Ecuador. Y entonces ahí puede usted entrar a tocar los temas de la salud gratuita, que tiene un hueco de 250 millones que nadie lo paga. ¿Quién lo va a pagar? Todas estas cosas son los huecos que tenemos en la economía nacional y que se tienen que resolver. El esfuerzo de parte del Ejecutivo de achicar el tamaño del Estado apenas llega a 200 millones de dólares. Pero eso es una cifra ridícula, considerando un PIB de 114 mil millones de dólares. Esa cifra ni siquiera al 1% llega. Alfredo, es insuficiente, comparto con usted, el esfuerzo tiene que ser mayor. Por lo menos debería ajustarse un 10% del presupuesto, en alrededor de 3.000 millones. Pero si el Estado ecuatoriano no quiere despedir a nadie en una crisis como la que vivimos, en la que estamos totalmente de acuerdo, hay, según las últimas cifras, 13.000 contratos ocasionales que tiene el Estado ecuatoriano con funcionarios de alto nivel. Según los expertos económicos financieros, dicen que eso representaría 1.300 millones de dólares. Es decir, si el Estado ecuatoriano toma la decisión de dar por terminados todos esos contratos ocasionales, el Ecuador se ahorraría 1.300 millones de dólares, que es bastante más que los 200 millones de dólares de ajuste y compromiso que de momento viene en la plataforma presupuestaria. Ahora, respecto al aporte estatal del 40% anual al Fondo de Pensiones del Seguro Social, se responde que se asignarán los recursos necesarios previo el análisis y validación de la base de datos del IES. ¿Es esta respuesta similar a la garantía abierta e indeterminada que daba el expresidente Correa? Bueno, en este caso el 40% está en discusión, porque el IES pidió 1.700 millones, el gobierno reconoció de la deuda, estamos hablando de la deuda vieja que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solo le reconoce 1.250 millones en la proforma, los otros 450, 500 millones que quedan en el aire es lo que el Ministerio de Finanzas ha establecido una comisión especial que se tendrá que reunir en los primeros días de enero del próximo año con el Seguro Social para determinar si efectivamente son 1.700, si hay que pagar 500 más, si es 1.200 lo que ya se ha asignado en el presupuesto o si son solo 300, establecer la diferencia y los mecanismos de cálculo de todas estas cifras que todavía están en el aire. Así que se refiere únicamente a la porción que se dejó de pagar del total de 1.700 que pidió el Seguro Social como cuenta que le debe el Estado ecuatoriano. ¿Se ratificará la Asamblea en su observación o se allanará a la respuesta del Ejecutivo? Bueno, Alfredo, esto es una cuestión de conciencia y de votos. Se necesita para que se pueda aprobar la proforma presupuestaria, si es que el Ejecutivo acoge los planteamientos de la Asamblea Nacional, 91 votos en la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, si no hay... Pero la observación fue con 90 votos, pasará por el Ministerio de la Ley.
Bueno, hubo votos en la entrega de la proforma, hubo una mayoría amplia. El Partido Social Cristiano Madera de Guerrero no votó por esta proforma porque esta proforma está desbalanceada y tiene que balancearse. No está claro todavía el endeudamiento que tenemos que conseguir. El 56% del endeudamiento no determinado en la proforma todavía es una inquietud muy grande, una incógnita grande porque no sabemos de dónde se va a obtener esos recursos. Por lo tanto, pues 91 votos para aprobar esta proforma presupuestaria va a ser un poco difícil de conseguirlos ahora la próxima semana. César Ron, asambleísta PSC por Guayas. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Pedro. Buenos días. Estefi. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos ya está en nuestros estudios César Litardo, asambleísta de Alianza País por los Ríos, coordinador de bancada. Vamos a hablar sobre la elección de un vicepresidente independiente de Alianza País. Revela también una transferencia de poder a una nueva mayoría en la asamblea. Lo analizamos al volver. No se vayan. César Litardo, asambleísta, coordinador de bancada de Alianza País, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días al país. Buenos días. En su designación en la Asamblea, el vicepresidente decía que ojalá y este consenso logrado en su elección sea un camino para transitar. Y es que votaron a favor ustedes, Alianza País, Social Cristianos, Creo, Suma, VINE. ¿Es una mayoría que podría seguir funcionando ya en la Asamblea? Bueno, creo que nosotros, fieles a poder definir este nuevo momento político que vive el país, hemos dado un voto de confianza a la terna que el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional. Creo que, dada la coyuntura política actual que tiene el país, es imposible dentro de la Asamblea Nacional que se pueda aprobar una ley, o en este caso elegir a un vicepresidente de acuerdo a lo que establece la Constitución, en el caso de ausencia definitiva de alguno, sin que no haya algún tipo de acuerdos entre varias bancadas para poder conseguir los votos necesarios. Creo que lo importante es que la mayoría de la Asamblea, 94 votos, que fueron los votos de confianza, lo que están diciéndole al presidente de la República, al nuevo vicepresidente y al país es que estamos dando una nueva oportunidad para que todos estos problemas que han habido en el pasado, en donde esta cartera de Estado, esta designación en su momento hecha por el pueblo ecuatoriano y que ahora constitucionalmente ha sido reemplazada, tenga una posibilidad de ser ocupado por una nueva persona que esperemos que esté a la altura del cargo. Claro, y usted dice fue un voto de confianza, y es que en realidad lo hicieron sin mayor análisis. De hecho, otra coordinadora de su bancada hablaba de la reunión de presentación que tuvieron con el ya vicepresidente, porque ni siquiera lo habían conocido antes. Pero la elección se hizo así muy rápidamente. Y pregunto eso porque ahora que se discutía la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación y que vuelva a ser la Asamblea el órgano de selección de las autoridades, ¿sería esa la forma de designación o qué escrutinio público debería tener la Asamblea previamente de elegir autoridades más allá de los acuerdos entre los líderes? Bueno, varios temas en este concepto, ¿no? Primero, el hecho de que no solamente la Asamblea o quienes conformamos la Asamblea pudimos recién conocer un poco el perfil a profundidad del nuevo vicepresidente. Creo que todo el país en su momento dado recién está procesando y conociendo el perfil del nuevo presidente. Incluso se ha hablado mucho hasta de la forma como pronunciar su apellido, que ha sido un poco también parte de la opinión pública en estos días. Pero en definitiva creo que ese voto de confianza que nosotros mencionábamos se basa en que el nuevo vicepresidente tendrá misiones muy claras que cumplir. Primero, el de esa confianza, también ratificarla en la confianza que tiene que él ganarse hacia el cargo en que se le encomienda. Es decir, este cargo que ha estado tal vez llamado a menos o que ha tenido varios inconvenientes en su momento, tiene que ganarse la confianza como tal. Y también el hecho de que pueda cumplir a cabalidad con la misión que el presidente de la República le encargue en el futuro. Ahora, creo que es fundamental, también este caso es un caso especial. Creo que en la historia del Ecuador no ha habido casos en donde por primera o por segunda ocasión se ha elegido un vicepresidente. Ahí había una norma expresa en la Constitución que establecía el mecanismo para elegir y creo que en el futuro esperemos que no se vuelvan a repetir estos casos, pero siempre en la Constitución y la ley deberán existir, ya sea a través de la Asamblea u otro mecanismo, alguna norma que exprese cómo elegir un vicepresidente, un presidente en la ausencia definitiva de estos cargos. Y hablando de la designación de autoridades, ¿ya murió la posibilidad de una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación o cambiar sus facultades para que vuelva a la Asamblea la posibilidad de selección de autoridades? ¿Usted está de acuerdo con que se mantenga un Consejo de Participación, pero ahora con delegados de elección popular para estos procesos de selección?
Yo creo que el concepto inicio de la creación del Consejo de Participación Ciudadana fue bastante bueno. Creo que darle a la ciudadanía un empoderamiento para este tema era importante. Creo que en ese camino, en el anterior gobierno, no se lo usó de manera correcta. Hubieron varios inconvenientes que no permitieron tener la posibilidad de elegir las autoridades de control y de justicia de una manera eficiente. Ya hemos visto muchos casos en ese sentido, en donde hemos tenido la posibilidad de tener varios problemas a ese nivel. Pero en definitiva, darle la posibilidad a que el pueblo ecuatoriano en las urnas tenga la posibilidad de escoger a las autoridades de este Consejo, creo que es muy válido. No hay mayor elemento o no hay mayor posibilidad democrática de que sea el mismo pueblo en las urnas quien escoja en este caso a las autoridades de este Consejo, y eso pues ya le daría la responsabilidad al pueblo, quien en las urnas votó por los delegados a este Consejo, que si en el futuro ellos no son eficientes o no cumplen a cabalidad con su misión como tal, tendrá que el mismo pueblo ser quien los sancione respectivamente. Ahora, lo bueno de que se logren estas mayorías móviles que se están dando en la Asamblea es que se pueden unir por causas más que por ideología. Y el tema de la lucha anticorrupción es y debería ser una causa común, pero en eso no se han unido. La mayoría dice, por ejemplo, estar a favor de una comisión con expertos internacionales, con Naciones Unidas, para que trabajen conjuntamente con nuestro fiscal y aporten investigaciones. Pero ahí se quedan. Y escuchemos sobre eso lo que dijo ayer aquí el secretario general de la Presidencia. Si el consenso de la sociedad es recurrir a cooperación internacional de Naciones Unidas, no solo para combatir la corrupción, el delito, la droga, lo haremos. Nosotros somos un gobierno firme, pero creemos que las instancias nacionales pueden, en primera instancia, combatir este mal nacional que es la corrupción. Por lo tanto, no hay ninguna oposición del presidente Moreno al respecto. Simplemente que actúen las instancias nacionales. Nosotros tenemos la mejor cooperación con Naciones Unidas. Lo estamos haciendo en el proceso de diálogo nacional. Lo estamos haciendo con las auditorías a los proyectos petroleros. Por lo tanto, este gobierno está abierto siempre a la cooperación internacional. Entonces, están abiertos, están diciendo, a ver, si es que hay un consenso, ¿por qué no parten ustedes de un consenso de los representantes del pueblo, como es la Asamblea, como una función del Estado, exigiendo esa comisión internacional, o al menos de que Alianza País tampoco la quiera? Bueno, nosotros creo que desde la Asamblea y desde nuestro bloque de Alianza País hemos dado muestras claras de lucha contra la corrupción. Hemos incluso votado en la Asamblea contra compañeras o excompañeras de nuestro movimiento cuando han habido estos indicios de corrupción dentro de la misma. Hemos hecho varias muestras evidentes de que estamos en la misma línea del presidente en esa lucha constante con la corrupción. Creo que en ese contexto nosotros también vamos a apoyar esta posición de que se puedan crear todas las instancias necesarias para que se luche contra la corrupción a todo nivel, y no solamente esto, también desde esa perspectiva, la presidenta de la Asamblea, la economista Elizabeth Cabezas, ha presentado un proyecto de ley que busca también recuperar los capitales perdidos por actos de corrupción en el pasado. Todo eso puede ayudar, pero fíjese usted, dice, apoyamos. Otros dicen, bueno, no descartamos. Pero ¿quién dice yo voy a coger y llevar la bandera de esto, que además fue un ofrecimiento y que finalmente hay una opción concreta? Ustedes, siendo los representantes del pueblo, tienen que exigir que se cumpla además la pregunta de la consulta popular que hablaba de que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, pero además con la pérdida de sus bienes. Y sobre eso hay que hablar. ¿Qué bienes se han recuperado? ¿Cuántas sentencias en firme hay, más allá de que haya unos cuantos detenidos? Pero la mayoría están prófugos. ¿Cuántos versus los innumerados casos? Cierto es que se ha hecho y hay mejoras, pero si existe una herramienta para recuperar lo robado, ¿por qué se niegan a usarlas? Bueno, vamos a trabajar en ese proceso. Creo que nosotros nos vamos a comprometer en dar muestras claras y firmes en torno a estos procesos de corrupción. Creo que es fundamental que el país también entienda que desde la Asamblea nos unimos a esta causa nacional. Creo que no solamente es una causa nuestra, tenemos que todos los poderes del Estado trabajar en ese contexto. Pero también yo siempre he dicho que si bien es cierto, la lucha contra la corrupción es una lucha que tenemos que todos los ecuatorianos tomarla de frente con una bandera muy firme en torno a este proceso, esto tiene que ir paralelamente con una agenda de trabajo, productividad y generación de empleo que también el pueblo ecuatoriano necesita. Creo que es importante luchar contra la corrupción, pero también es importante que en la agenda y que en el debate nacional comencemos en ese mismo contexto, en ese mismo trabajo en conjunto, a poder desarrollar ya procesos firmes y concretos que nos lleven a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, a generar más empleo, más productividad, porque si bien es cierto, la lucha contra la corrupción es importante, pero el pueblo ecuatoriano también necesita tener trabajo y mejor desarrollo económico como tal. César Litardo, asambleísta, coordinador de la bancada de Alianza País, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.
Buenos días, Stephanie. Buenos días al país. Igualmente, 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Jorge Corozo, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. El tema pendiente, las prácticas monopólicas que minimizan los logros de esta reforma. En pocos minutos regresamos con eso. No se vaya. Está aprobado para segundo debate el informe de la Comisión de Derechos Colectivos sobre el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Hay consenso sobre avances sustanciales en cómo poner en conformidad la ley con los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Convención Interamericana y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana. Jorge Corozo, ponente del proyecto de ley. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Saludos, Alfredo, para usted, para todos nuestros televidentes en el país entero. También un saludo para la provincia de Chimborazo, quien me eligió gracias al voto de los ciudadanos. De acuerdo al proyecto de ley, se mantiene intacto el artículo 113 de la ley que prohíbe que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. Es evidente entonces que no se necesita ninguna nueva disposición, que sigue vigente la prohibición. Pero resulta que el gobierno del expresidente Correa, fuera de concurso y a dedo, violó la ley y entregó una frecuencia nacional adicional al grupo del empresario extranjero Ángel González, que según Contraloría, dentro del concurso que la comisión en las transitorias declara que debe hacerse nuevamente, ya estaba él incurso en prácticas monopólicas. ¿Qué cabría hacer en este caso? ¿Que la reforma mediante disposición transitoria invalide estas frecuencias entregadas fuera de concurso? ¿O hay que seguir esperando al que el CONATEL cumpla con su deber si es que todavía no lo cumple? Alfredo, estamos en otros tiempos políticos, este es otro momento de la historia del país y esta ley reformatoria, la Ley Orgánica de Comunicación, efectivamente nos ha dado muestras importantes de cuáles han sido los errores que se han cometido en el pasado y busca a través de 14 proyectos de ley que fueron presentados en la comisión, uno de ellos del presidente de la República y 13 de respetables asambleístas, quitar estas prácticas monopólicas que se han llevado a cabo en el pasado y buscar normativas que permitan a los ecuatorianos acceder en igualdad de condiciones para poder ser concesionarios de una frecuencia de radio y televisión. Es importante decirle a los ecuatorianos que hoy por hoy ya tenemos un informe para segundo debate que efectivamente garantiza el derecho a todos a participar en igualdad de condiciones y lo que busca es un mecanismo a través del Ministerio de Telecomunicaciones y también a través de los informes de Arcotel y Cordicón que nunca más en el país se vuelvan a cometer estos actos que han sido impunes ante la ley y que han estado a disponibilidad de los gobiernos de turnos para poder acallar las voces de todos los ecuatorianos teniendo monopólicos y también tratando de acallar las voces de todos quienes pensaban de una forma diferente. Guillermo Lazo, líder de Creo, cuya bancada ha trabajado activamente en el proyecto de reformas, ayer en Contacto Directo señaló lo siguiente sobre las prácticas monopólicas de inversionistas extranjeros. Veamos. Hay una trampa correísta que todavía no se ha logrado sortear. Una enmienda constitucional se requiere para reformar la Constitución y eliminar el impedimento de que el dueño de un medio de comunicación tenga otro tipo de negocios en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los extranjeros, y bienvenida a la inversión extranjera, ellos pueden tener distintas actividades en el exterior y también ser dueños de medios de comunicación en Ecuador, lo cual pone en ventaja al extranjero por encima del ecuatoriano, más allá de la discrecionalidad del gobierno correísta de dar frecuencias a dedo a empresas extranjeras que a su vez tienen dos sistemas de televisión nacional en el Ecuador, lo cual está prohibido por la ley. Está claro entonces que sería necesario algo que no es competencia de la comisión, como sería una enmienda constitucional. Pero también está claro el apadrinamiento del gobierno de Rafael Correa a estas prácticas. ¿Cómo se las va a desmontar si es que la ley simplemente es letra muerta?
Estamos trabajando, Alfredo, en ese tema. Está a punto de presentarse algunas disposiciones transitorias en las cuales no se permita que un extranjero, un inversionista que venga al país y que desee o pretenda adquirir alguna frecuencia de radio y televisión, apenas sea dueño del 49% de este paquete accionario, para dejar a disponibilidad de los ecuatorianos un 51% que les permita acceder a esa frecuencia y que se queden estos recursos en el Ecuador para evitar efectivamente lo que usted manifiesta. Estamos trabajando para que este proyecto de ley efectivamente garantice los derechos para que los ecuatorianos podamos ser los dueños de las frecuencias en el Ecuador y que de esa forma se pueda desmontar todo aquel aparataje que hubo en el pasado y que permitió que en el Ecuador se invierta a dedo o se dé a dedo frecuencias de radio y televisión, para que hoy podamos decir que lamentablemente los ecuatorianos hayamos sido perjudicados y no tengamos y gocemos de esos derechos y garantías que así lo manda la Constitución de la República. Ahora, este sería un caso del que no se refiere a gozar de un derecho o garantía, sino que se refiere a gozar de un abuso, porque ya la ley de Correa lo prohibía. La ley actual, el proyecto de reformas no cambia ese artículo. La ley actual lo mantiene, la prohibición de que haya en un mismo compañía o persona natural o jurídica dos cadenas nacionales de televisión. Pero eso está vigente. ¿Cómo entonces se puede dar solución a un problema que está vigente y que el Ejecutivo no lo soluciona? En parte, este artículo no ha sido modificado por ninguno de los 14 proyectos de ley que fueron presentados a la Comisión. La Comisión actúa en base a las reformas que han llegado a la misma y en base a eso hemos trabajado. Primeramente, decirle a los ecuatorianos que lo que dice el artículo es básicamente garantizar el derecho de que un inversionista pueda venir al Ecuador, traer recursos para poder ayudar en parte o en mucho a la difícil situación económica que vivimos en el país. Pero también debemos garantizar a través de transitorias que no pueden ser inversionistas más allá del 49% de estos paquetes accionarios. De esa forma le daremos la posibilidad al Ministerio de Telecomunicaciones para que ellos sean los que se encarguen de efectivamente garantizar de que en el Ecuador tengamos la oportunidad para que los ecuatorianos podamos invertir en nuestros propios recursos. Pero en el caso de que una persona, disculpe que insista, tiene una situación ilegal y lo que hace es transferir las acciones, parte de sus acciones a un nacional, pero se mantiene la ilegalidad. O sea, ahí lo importante es las prácticas monopólicas. Y respecto a las prácticas monopólicas del Correato, en medios de comunicación del gobierno, la primera transitoria del proyecto de reformas aprobado dispone que la propiedad de estos medios se debe transferir definitivamente en 365 días desde la vigencia de las reformas. Ahora, ¿es suficiente con una disposición tan vaga que fije un plazo pero ningún procedimiento? Alfredo, la comisión lo que ha cogido son observaciones por parte de asambleístas. Esta propuesta la presentó la asambleísta de Alianza País, la señora Bonilla. Nosotros la hemos acogido, la pusimos al debate y hemos dado paso a la misma. Los tiempos y plazos no son lo más importantes, usted lo decía, ese procedimiento, cómo se lo va a llevar a cabo para que se cumpla con este tema tan importante para los ecuatorianos. Pero hay que entender que el Ejecutivo es quien tiene que efectivamente garantizarnos que se va a llevar a cabo esta transitoria, y si el tiempo lo permite, esperemos que sea para bien. Y de no ser así, en el debate que vamos a tener el próximo día martes posiblemente, se van a escuchar las voces de los asambleístas para determinar efectivamente si ese es el procedimiento adecuado y cuál va a ser el mismo. Los tiempos esperemos que alcance para que el Ecuador pueda recibir recursos por la venta de estos activos y que eso le permita también mejorar la calidad del presidente para poder decir que estamos cambiando al Ecuador en función y materia económica. Jorge Corozo, gracias por su participación en Contacto Directo. Agradecerle a ustedes por la oportunidad y esperemos que el próximo día martes estas reformas estén en el pleno de la Asamblea, que podamos debatirlas y, de ser posible, podamos mejorar las mismas para que el Ecuador goce ya de una ley garantista de derechos. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos, Alfredo. Contigo será hasta el lunes. Nos vemos el próximo lunes.